Muy buenas. La conferencia de hoy, con el título Que fagan y Villa, la Fundación Urbana de la Pobla de Maliayo, cuarta del ciclo de las dedicadas a la celebración del 750 aniversario de la Fundación de Villaviciosa, estaba pensada para realizarse el día 29 de octubre en el Teatro Riera y por motivos de todos conocidos se tuvo que suspender y aplazar a una mejor ocasión. La comisión organizadora, con el fin de no romper el ritmo y orden de la programación, ha ideado trasladar estas a la red y emitirlas telemáticamente por medio del canal de YouTube del Ayuntamiento de Villaviciosa, tal como se ha hecho con las conferencias anteriores y se hará con todas las planificadas. La que hoy nos ocupa, a cargo del profesor doctor de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo, don Álvaro Solano Fernández Sordo, a quien me honra presentar a aquellos que no le conozcan, que deben de ser muy pocos dada su trayectoria, no obstante su juventud, como investigador medievalista y reconocido historiador. Licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2010, con una nota media de sobresaliente, es doctor en Historia por la Universidad de Oviedo, con la máxima calificación y mención internacional, con la tesis titulada Una villa de la Marina Centro-Oriental Asturiana y su entorno en la Edad Media, el Alfoz y la Puebla de Maliayo, dirigida por los profesores Ruiz de la Peña y María Soledad Beltrán. Recibió también el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Oviedo 2015-2016, rama de Artes y Humanidades. Entre 2011 y 2015 desarrolló su formación investigadora y docente gracias a 2 becas predoctorales de la formación del profesorado universitario y la Fundación para el Fomento de la Investigación Científica Aplicada y Tecnología, programa Severo Ochoa. Desde noviembre de 2016 está acreditado para la figura de profesor ayudante doctor por la NECA. Prueba de su alto nivel de formación académica es la obtención de 3 premios a alumno de excelencia por la Comunidad de Madrid y de 2 becas JAE de introducción a la investigación del CSIC, completando su formación con la asistencia a 18 cursos de especialización. Sus líneas de investigación preferentes son el estudio de la sociedad urbana medieval y la organización social del espacio, prestando especial atención al caso asturiano y, por otro lado, el estudio de los discursos ideológicos del poder y la construcción del relato histórico en la historiografía altomedieval del noroeste peninsular. Ha sido investigador a tiempo completo en 3 proyectos de investigación de convocatorias nacionales altamente competitivas en marcos de investigación científicos de primer nivel. Fruto de ello es la publicación de 10 artículos de autoría única en revistas científicas. Es, al mismo tiempo, autor de 4 libros y coautor de otro, firmando además 11 capítulos del libro, 1 en coautoría, 8 reseñas y varias publicaciones divulgativas. Ha sido ponente en 40 reuniones científicas nacionales e internacionales, siendo miembro de comités científicos y organizadores de algunas. Ha formado parte de equipos científicos coordinados para la organización de exposiciones de contenido histórico y ha sido asesor histórico de diversas instituciones civiles. Acredita, pues, una actividad investigadora continuada y con proyección internacional, como muestran sus estancias investigadoras en la Universidad de Oporto y en la Universidad de la Sorbona, y sus publicaciones y ponencias en lenguas extranjeras, figurando parte de sus publicaciones en bases de datos internacionales e índices de impacto. Respecto a la actividad docente, ha impartido docencia teórica y práctica en los grados en Historia, Arte, Geografía y Musicología de la Universidad de Oviedo. A ello suma 120 horas más de programa de docencia no reglada, la dirección de 10 trabajos de fin de grado y la tutela de prácticas externas del alumnado. Asimismo, ha realizado 13 cursos para la mejora docente, ha dirigido 3 proyectos de innovación e impartido varias ponencias de formación. De los más de una treintena de sus trabajos más relevantes,
de los que ruego me dispensen de su lectura por no alargar en demasía esta presentación, al menos la mitad tienen que ver con Villaviciosa. Interés mostrado por el profesor Solano que a nosotros nos hace felices por cuanto supone de conocimiento riguroso, preciso y detallado de nuestro pasado, y en el que probablemente habrá tenido algo o mucho que ver su mentor, don Juan Ignacio Ruiz de la Peña, discípulo a su vez de don Juan Uría Riu, ambos insignes catedráticos y referentes en los estudios de investigación medieval, en los que han demostrado su inclinación y afecto por la historia de nuestra villa, de los que el profesor Solano demuestra ser meritorio y brillante sucesor. O tal vez fue la respuesta o respuestas a aquella descarada, rockera y juvenil pregunta muletilla discotequera de la movida madrileña de los 80 que hace en uno de sus primeros trabajos al rey Carlos I en la imprevista celebración de su entrada en Villaviciosa. ¿Qué hace un rey como vos en una villa como esta? Quizás en la conferencia de hoy haya alguna respuesta a aquella pregunta. Sea como fuere, es una suerte el interés que demuestra investigando, estudiando y publicando nuestro pasado medieval. Finalicemos pues esta breve presentación agradeciendo su presencia en estos actos conmemorativos y pongamos toda nuestra atención en la que sin duda será, más que una conferencia, una lección magistral del profesor Solano. Muy buenas a todos. Quisiera empezar agradeciendo las maravillosas palabras que me acaba de dedicar Miguel González Pereda, cronista oficial de Villaviciosa, y que desde luego son del todo inmerecidas. Este tipo de presentaciones, para este tipo de actos, tienen el problema de que como se dedican a enumerar las cosas que se han podido hacer, parece siempre mucho o exagerado y nada tiene que ver con ello, de verdad. Entonces, bueno, quisiera agradecer esa amable presentación que me ha hecho Miguel de esta sencilla conferencia. Por otro lado, también es verdad que quisiera completar este agradecimiento con los pertinentes a esa comisión que se ha dedicado a organizar los actos del 750 aniversario de la Fundación de Villaviciosa, entre ellos este ciclo de conferencias, y sobre todo ha tenido que transformarlos a esta vía virtual que ahora tenemos que sufrir por esta lamentable situación médica en la cual estamos inmersos, que esperemos que dure poco. Quisiera agradecerles de verdad que quisieran contar conmigo para este ciclo de conferencias y personificarlo un poco en esos responsables y esas instituciones que han estado detrás y siguen estando detrás de estas celebraciones. Estoy pensando, por supuesto, en el coordinador, Senén Rivero, pero también en el señor alcalde, Alejandro Vega, y los representantes de estas otras instituciones como el Ateneo Obrero o Cubera, tal vez en la persona de Ángel Valle, y la Fundación José Cardín Fernández, en la persona de Quetina Valdés Cabanilles, que desde luego sin ellos no hubiera sido posible celebrar de esta manera o festejar en medio de este año complicado este aniversario de la fundación de la villa, la fundación de aquella Puebla de Maliallo y hoy llamada desde el siglo XIV Villaviciosa. Además, en mi caso, quisiera agradecer el poder estar junto a este maravilloso cartel que ha venido formando parte y seguirá formando parte de este ciclo de conferencias y que sirve para aprender muchísimo y conocer mucho más profundizando en este hecho, como ha sido la fundación de Villaviciosa hace hoy 750 años. Desde luego es una vergüenza tremenda la que siento frente a ellos y frente a ustedes, aunque sea a través de Internet, porque a este maravilloso cartel al cual se me ha brindado el privilegio de poder unirme, se une esta especie de situación que hace que el forastero venga a contar la historia de la villa a sus verdaderos habitantes, a su verdadero grupo humano. Y por eso, bueno, les pido disculpas por ese atrevimiento que hizo que hace unos años Villaviciosa, Maliallo se cruzaran en mi camino y profundizar en su historia fuese una de las líneas principales que, de algún modo,
marcaron mi vida. Entonces, bueno, querría empezar así y me hubiera gustado hacerlo en persona, dedicando miradas y, desde luego, sinceros agradecimientos a todas estas personas, pero estas circunstancias nos han obligado a todos a tener que mover y trasladar nuestro escenario de esa boca teatral del Riera a cada uno en nuestras casas, en este caso, en este confinamiento que nuevamente nos trae. De todos modos, la idea es llevar a cabo esta pequeña conferencia sobre la Fundación Urbana de la Puebla de Maliayo, para lo cual, como ven en el título, he utilizado la orden que en un lejano ya 1270 daba el rey Alfonso X para fundar esta villa en la cual hoy nos movemos. Que fagan ahí villa, la Fundación Urbana de la Puebla de Maliayo. Muchas gracias. Pues como digo, es mi intención durante este rato hacer un repaso por esos hitos fundamentales, esas características que marcaron la fundación de un núcleo urbano en la tierra de Maliayo allá por el año 1270. Algo que en realidad no es un hecho aislado ni espontáneo, sino que se puede considerar una manifestación más de un proceso que tiene lugar en todo el espacio europeo, a una escala regional, por supuesto, pero también nacional y hasta continental. Burgos, pueblas, poblas, poboas, villas nuevas, Villeneuve, Bastide, New Towns, son diferentes nombres que se van a popularizar en Europa en los siglos XI, XII y XIII. Y es que desde finales del siglo X y especialmente a partir del siglo XI, el occidente europeo experimentó una larguísima etapa de crecimiento que se va a manifestar en los más variados aspectos: demográfico, agrícola, comercial, social, político, cultural. Y en este contexto de claro signo expansivo, que va a durar aproximadamente 3 siglos, se produjo el desarrollo de las más paradigmáticas ciudades europeas, así como el nacimiento y la primera aparición de una multitud de núcleos urbanos de distintas magnitudes, grandes, medianos, pequeños. Y es que nunca, ni antes del siglo XI ni después del siglo XIV, el proceso de urbanización de Europa conocería un ritmo tan intenso como el vivido en los siglos centrales de la Edad Media. Aunque lógicamente no en todos los territorios se iniciase al mismo tiempo, respondiese a estímulos similares, ni tuviese un desarrollo comparable. Es lo que se suele denominar entre los historiadores el renacimiento urbano, y que nos muestra ese desarrollo, esa nueva fundación y esa puesta en valor de la vida urbana a partir del siglo XI-XII a lo largo de todo el continente. Y es que, como digo, la fundación de la Puebla de Maliayo responde, como no podía ser de otro modo, a las motivaciones básicas de la generalidad de las fundaciones asturianas, por supuesto, pero más ampliamente de la totalidad de esos nuevos villazgos de la periferia cantabro-atlántica, hispana e incluso europea. Con ella, con la fundación de Maliayo, pero con todas ellas también en su lugar, se va a pretender reordenar el sistema tradicional del poblamiento mediante la constitución de pequeños núcleos o núcleos de tipo medio que estaban llamados a centralizar la vida política y económica de un distrito rural verdaderamente amplio y que mostraba síntomas de desarrollo institucional en la vida política y económica, y que se le va a conceder a este nuevo villazgo como alfoz o término municipal. Esta introducción de la aglomeración urbana como nuevo elemento articulador de la sociedad en su entorno va a conllevar la concentración de buena parte de esta dispersa población que podía existir en ese amplio término municipal en ese nuevo núcleo creado. También va a llevar consigo la concesión a los pobladores de un estatuto jurídico privilegiado, del fortalecimiento de un gobierno y una administración concejil propia, la potenciación de la economía de la región y, por supuesto, la consolidación de la posición regia, en este caso al tratarse de un villazgo regio, en esta zona, haciéndose presente en la villa frente a las pretensiones de otros poderes como los señoríos, tanto laicos como eclesiásticos. Era un fenómeno que se venía dando en toda esta periferia costera, pero también en el interior de la
Europa más occidental. Cada país, por así decir, tiene manifestaciones en esta misma época que son comparables a las que veremos en la periferia cantábrica del Reino de Castilla, pero también por todos estos lugares. Es el caso de las famosas Bastide o Bastidas, situadas sobre todo en el sur de Francia, pero que pueden localizarse mucho más allá. Caso, por ejemplo, también de los New Towns o las fundaciones que, especialmente en el recién adquirido territorio galés, pero también dispersas por toda la isla de Gran Bretaña, se llevan a cabo por parte del poder regio en Inglaterra. Asimismo, también son los reyes y algunos señores particulares los que van a promover la fundación de todo un conjunto de pequeñas villas, pequeños núcleos urbanos, muchas veces meros asentamientos portuarios a lo largo de especialmente la mitad este de Portugal, especialmente en su litoral. Y es que es algo que experimenta también el Reino de Castilla cuando a partir de esta misma época empieza a experimentar una constante labor fundacional por parte principalmente de los reyes, pero también de algunos señores particulares, laicos y eclesiásticos, que, como se puede ver en el mapa, van esmaltando poco a poco la periferia del reino, el litoral, pero también el interior. Es un fenómeno que se produce paralelamente a lo que en la meseta va a acabar también transmitiéndose en una fundación de villas nuevas, pero que especialmente en estas zonas más alejadas de los centros rectores del reino castellano y del reino leonés, o del reino castellano-leonés en el momento de la unión de coronas, pues se pueden ver como experimentando esta idea. Algo que a nivel regional asturiano también lo vemos. La soledad de Oviedo, la soledad urbana de Oviedo en la región, como ya expresó en su conferencia María Álvarez Fernández hace unas semanas, va a venir a romperse o va a venir a quebrarse cuando a partir de mediados del siglo XII se funde la Villa de Avilés y a continuación se abra la puerta para fundar nuevos villazgos tanto en el interior como especialmente en la costa, llamados a organizar el territorio asturiano de una forma renovada, de una forma innovadora que de algún modo pervive hasta la actualidad. Es decir, la red urbana, la red de villas que hoy podemos conocer en la región asturiana, en buena medida responde prácticamente a el mismo mapa que en los siglos finales de la Edad Media los poderes aquí presentes, especialmente el rey y el obispo de Oviedo, diseñaron para cumplir con los objetivos que en aquel momento tenían. Y en el caso de Asturias, este fenómeno de fundación urbana debe mucho a una persona en concreto o a la iniciativa de una persona en concreto como va a ser Alfonso X. Ya lo vimos, tuvimos la oportunidad de acercarnos un poco al reinado y a la política de este personaje gracias a la conferencia inaugural del profesor Solórzano Telechea de la Universidad de Cantabria, pero a él verdaderamente, a este rey sabio, como ha venido a conocerle después la historiografía, se le debe su creación o su existencia la buena mayoría de las polas, de las fundaciones urbanas plenomedievales en Asturias. Es decir, quitando aquellas pocas que anteriormente a su reinado había registrado esta región, Avilés, Pravia, Tineo y Llanes, que realmente será refundada por él, la mayoría de las poblaciones asturianas se deben a la iniciativa en su reinado de estas poblaciones urbanas que ahora vemos. Y es el caso en concreto de la Puebla de Maliayo. Evidentemente, la fundación de la Puebla de Maliayo se podía marcar en esas circunstancias y en esas pretensiones por parte del rey que enunciaba antes como parte de estas motivaciones para estas políticas de estos ejemplos urbanos. No obstante, gracias al estudio de la documentación de la época, creemos que podemos plantear una explicación a la vez también en la propia dinámica local y en el propio avance de la sociedad y el territorio maliayés desde época anterior y que explicaría perfectamente por qué Alfonso X decide fundar el 17 de octubre de 1270 una población urbana, una pequeña pola, una villa nueva en el fondo de saco de la ría de Villaviciosa que tendrá el nombre de
Puebla de Maliayo hasta un cambio del topónimo en el siglo XIV. Pues bien, en el medio de esa Asturias eminentemente rural que hasta ese momento caracterizaba esta región, se enmarcaba hace esos casi 800 años, que podemos hablar, como un distrito singular, como un distrito con identidad propia, la tierra de Maliayo. Este topónimo venía compareciendo en la documentación desde el siglo X y con él se identificaba un espacio que prácticamente podemos asumir con los límites que más o menos actualmente tiene el concejo villaviciosino. Se configuraba fundamentalmente en torno a dos grandes unidades del paisaje: los grandes valles de la propia ría, lo que hoy llamamos Ría de Villaviciosa, y el Valle de Valdedios, en su prolongación hacia el interior, y el Valle de Peón, ese otro segundo gran valle que forma parte de la comarca villaviciosina hoy. Esta demarcación, que tiene un conjunto muy variado en su denominación en los documentos, se le llama en ocasiones territorio, tierra, valle, alfoz, se va a perfilar poco a poco dentro del territorio asturiano con un papel administrativo peculiar, como marco que encuadraba a la población por encima de las células básicas singulares, que podrían ser primero las vilae de herencia tardo-antigua, y luego, cuando éstas se van a ir disgregando, las aldeas y las parroquias. Es decir, por encima de ellas empezó a haber un topónimo que asumía todo este territorio, esa tierra de Maliayo. Es un fenómeno que es común a todo el territorio del reino asturleonés desde los primeros años del siglo X, algo que podemos suponer que debió afectar a la totalidad de su geografía, pero que en realidad resulta más visible en los documentos en aquellos lugares donde el dominio monárquico estaba quizá de una manera más intensa. Desde la época de Alfonso III y los posteriores reyes, con el traslado del centro político del Reino a León, siendo ya un reino considerablemente extenso, no era operativo el antiguo concepto de las grandes provincias, pues como Primorias o Asturias incluso, y estas grandes provincias anteriores se van fragmentando en pequeños distritos: Cangas, Aguilar o uno de ellos, Maliayo. Y pese a ser las menciones al territorio mariallés relativamente abundantes en estas fórmulas, en esta documentación de los siglos X, XI y XII, no podemos ver realmente la estructura administrativa que estaba aquí, por lo menos en esta primera época. Es decir, sabemos que existe un territorio que la gente denomina Maliayo, sabemos más o menos los límites que tenía, porque todos estos territorios que ven ustedes reflejados en el mapa son los que en la documentación aparecen dentro de la tierra de Villaviciosa. Por lo tanto, podemos asumir unos límites más o menos parecidos a los que hoy en día tiene, dado que se identifica un poco con ese mismo dibujo, ya sea en el siglo IX y al siglo XI, o incluso cuando avanzamos un poco más y asistamos a la definición institucional del territorio mariallés y tengamos dentro de Maliayo, dentro de lo que en la época se llamaba Tierra de Maliayo, todos estos lugares y que, como ven, prácticamente se identifican con el actual término municipal. Es decir, estamos hablando de un territorio que en el dibujo geográfico tiene una larguísima permanencia o una larguísima tradición como sí mismo. Aunque ya digo que si bien podemos entender un poco la existencia y los límites del propio territorio, intuyéndolos por esta vía, no así la administración. Es decir, cómo se gobernaba este territorio, quién lo gobernaba, con qué tipo de institución y administraciones estamos hablando cuando hablamos del gobierno del territorio de Maliayo. Es verdad que, por ejemplo, en una asamblea regional, una especie de concilio o de antecedente de lo que podría ser, en último término, la Junta General del Principado, una asamblea que reúne a los habitantes de la región asturiana en Oviedo en el año 1115, allí hay una veintena de individuos que actúan, según dicen las actas, como representantes del territorio de Maliayo. Sin embargo, no sabemos la institución o la manera que han tenido de representarlo. Es decir, ha sido una elección, quiénes elegían, cómo se representaban. No tenemos verdadera información para conocer ese mecanismo de gobierno de este territorio. Eso va a ser así hasta que un par de décadas más tarde, precisamente a mediados más o menos del siglo XII, documentemos ya la tenencia de Maliayo, o mejor, a sus tenentes.
El sistema de tenencias y de tenentes, del verbo tener, era quien tenía el gobierno en nombre de otro, supone una importación de la administración navarra que desde los momentos más tempranos de la dinastía Jimena, que llega a gobernar en el Reino de León, se intenta aplicar. Y tomará forma especialmente a partir de estos momentos, a mediados del siglo XII, con los ajustes necesarios que van a permitir su adaptación a circunscripciones territoriales de una diversa territorialidad, de una diversa forma. Es decir, encontramos tenentes en otros muchos lugares, demarcaciones, distritos del reino castellano-leonés. Las tenencias que se van a registrar en esta época suelen identificarse con comarcas más o menos abarcables, es decir, un distrito relativamente pequeño, no las grandes provincias del principio, a cuyo frente se va a situar el tenente. Este es un delegado del rey en este territorio nombrado por el rey, representante del poder público con competencias como la recaudación fiscal, el ejercicio de la justicia y el ejercicio de la defensa o la organización de la defensa del territorio. Se trata de un cargo que inicialmente tiene un carácter personal y es revocable, es decir, el rey puede arrebatarlo o desnombrar o incluso nombrar a otro en cualquier momento. El rey buscaba con ello garantizarse el apoyo y el respaldo de aquellos sobre quienes recaía el cargo, conservando cierto control sobre los mismos a través de esa capacidad que tenía de deponerlos. Por esa razón, lo común en estos momentos es que los designados para estos cargos fuesen magnates locales, es decir, gente que tenía intereses en la zona que iban a gobernar y que a la vez tenían esa capacidad para ejercer el control. Y, aunque no era una dignidad verdaderamente hereditaria, frecuentemente, y especialmente en los lugares más lejanos a la cabeza del reino, va a acabar patrimonializándose en una familia y pasando sin dificultades de padres a hijos. Esto lo tenemos en el caso Maliallés, en el caso de Villaviciosa, perfectamente documentado. Desde más o menos mediados del siglo XII vemos el cargo de tenente de Maliallo o tenente de la tierra de Maliallo patrimonializado propiedad de una familia, concretamente de la familia Queixal, una familia que durante al menos 6 generaciones, 5 generaciones están documentadas, va a ejercer el gobierno de la tierra de Maliallo. Se trata de una parentela cuyos miembros se nos revelan ostentando este importante cargo, pero a la vez emparentando con las familias importantes de las Asturias del momento y mostrando bastante cercanía a la corona. Es decir, frecuentemente algún representante de esta familia está en la corte y figura en diplomas y en documentos regios, incluso cuando están en labores de guerra en la frontera. Es un momento de gobierno de la tierra de Maliallo, por tanto, por parte de estos individuos que podríamos decir que tenían ese señorío, aunque en la realidad, jurídicamente y sobre el papel, era un cargo que podía quitar el rey en cualquier momento, se perpetúa sin ningún problema de cargos a hijos. Perdón, de padres a hijos. Y durante varias generaciones van a ocupar el cargo de tenentes o gobernadores de esta tierra de Maliallo hasta precisamente la fundación de la villa. En esta coyuntura es mucho más fácil comprender la importancia de los individuos de esta familia. Su poder y su prestigio viene directamente relacionado con su cercanía y su servicio al rey, por un lado, que lo va a recompensar con ese cargo, otorgándoles ese cargo de poder en la administración territorial y ocasionalmente cediéndoles algunos bienes. Pero verdaderamente tienen algún tipo de propiedades en la zona, es decir, realmente ellos son villaviciosinos, son malialleses que, por su cercanía al rey, son recompensados con este cargo de gobierno. Ocasionalmente también recibe otros nombres. En la documentación, los tenentes, aunque es el cargo o la forma de denominarlo mayoritariamente, también aparecen como potestas, dominante o incluso ricohome del territorio y ejercen ese gobierno por la voz del rey, es decir, de mano del rey. Esto se traducía en unas funciones de gobierno muy claras. En la documentación, en cambio, aparecen de una manera mucho más escueta. No conservamos lo que podría ser el archivo oficial de esta institución, de la tenencia, pero podemos ver algunos. Tenían la facultad de percibir y administrar tributos que recaudaban en el territorio. En teoría, tributos que deberían ser para el rey, pero de los cuales ellos seguramente se beneficiaban generosamente. O también eran ellos quienes recaudaban las cantidades en dinero
pagadas como pena por determinados delitos, es decir, las multas por determinados delitos. Tan frecuente en la documentación pública y privada del momento que se ve cómo tenían el delincuente, el que era condenado por determinado delito, que pagar una parte al ofendido, otro al rey y otra a veces a quien tenía la voz del rey, es decir, al tenente. Y también posiblemente eran ellos quienes tenían la potestad de administrar la justicia, siendo por la voz del rey, de nuevo, los señores jurisdiccionales, en aquellos casos de naturaleza pública, donde no un simple juez de paz o un amigable componedor, como se llamaba en la época, podía tener este papel. Junto a todo ello, en las atribuciones clásicas de los tenentes en el reino leonés, destaca su asentamiento, la cesión por parte del rey para residencia y centro de la tenencia de El Castillo. Un castillo que era la sede de este señorío, de esta tenencia, y donde se materializaban de algún modo las responsabilidades militares del tenente y seguramente también actuaba un poco de centro del dominio. A la vista de esto, en el caso maliallés, es muy sugerente interpretar el pico castillo de Cazanes como la estructura que debía representar el dominio del tenente en Maliallo, siguiendo de algún modo algo que vemos mejor documentado en otros territorios asturianos, como es el castillo de Soberrón en la zona de Llanes o el castillo de Gauzón en la zona de Avilés. Pues bien, en el caso de Villaviciosa podemos suponer que el pico castillo de Cazanes, muy cerca de la actual villa de Villaviciosa, era el lugar donde vivía, donde ejercía su labor de gobierno este tenente o, cuando él estaba ausente, los delegados que él dejaba administrando el territorio en su nombre. Era una fortaleza, se ha excavado arqueológicamente por Jorge Camino, que estaba construida seguramente, según sus conclusiones, en época de la monarquía asturiana, posiblemente bajo Alfonso III y quizá para ser una defensa costera, una defensa en la línea de mar al final de la ría, dado que está en una posición privilegiada, en una ligera elevación del terreno que permite un horizonte visual verdaderamente grande de la totalidad de la ría y de su prolongación hacia el interior en el Valle Valdedios. Además de ubicarse, por supuesto, en el centro geográfico de la comarca, de lo que es esa tierra de Maliallo y, por lo tanto, pues bueno, ser un buen lugar donde centralizar los aparatos o el aparato de gobierno. Junto a la tenencia y al castillo que era sede de esta tenencia, había una segunda institución que ocupaba un protagonismo importante en la tierra de Maliallo inmediata a la fundación urbana. Estoy hablando del monasterio cisterciense de Santa María de Valdedios. Lo había fundado en el año 1200, sobre una vieja propiedad de la Casa Real leonesa, el monarca Alfonso IX junto a su mujer, Berenguela de Castilla, donándole esas antiguas posesiones que eran de la propiedad del rey desde época de la monarquía asturiana. Estoy hablando de la iglesia y lo que podía implicar ese conjunto de San Salvador de Valdedios, lo que se llamaba en la época Boiges. Y tras unos titubeos iniciales se levantó allí una abadía cisterciense bajo la advocación de Santa María. En esta foto se ven precisamente los ábsides de ambas iglesias, del conventín y del conventono, ese gran monasterio cisterciense de Santa María de Valdedios. Era un monasterio cisterciense que se contemplaba como filial de Sobrado y a la cual este monarca va a donar con gran generosidad y en una programada política de promoción eclesiástica una gran cantidad de dones. De hecho, bueno, era un instrumento que utilizaba el rey seguramente para consolidar su autoridad y su función como centro de poder en ese Maliallo preurbano. Posiblemente el punto culminante de esta protección del rey leonés hacia su fundación, hacia su monasterio, y elemento que en el fondo terminó por decidir que se estableciera en la tierra de Maliallo, es la concesión que en 1220, por lo cual se cumple también este año un centenario redondo, del monasterio de Valdedios, hizo este rey concediéndole un coto, un territorio que se concedía al abad y al convento de Valdedios para que ejercieran en él una autoridad jurisdiccional plena, sobre la tierra y sobre los hombres que la iban a poblar. Por lo tanto, es un espacio que se creaba como excepcional, unos 7 kilómetros cuadrados que quedaban desgajados de lo que sería la administración general de la comarca.
se sustraían a la administración del tenente o del rey o de quien tuvieran adelante esa voz del realengo. Era una excepción que también va a tener que asumir después el alfoz urbano, una zona sustraída a la acción directa de la corona que se le va a entregar al monasterio con una serie de funciones, de derechos, que lo van a convertir en el señor jurisdiccional de esta zona. Las atribuciones más comunes o donde mejor se ve son las mismas que veíamos en el caso del tenente, donde es juez, cobra impuestos e incluso de algún modo es la cabeza gubernativa, el abad y el monasterio de este territorio, este coto, que perfectamente delimitado por los hitos, por la serie de lugares que va diciendo el documento fundacional, pues podemos hoy reconstruir sin mayor problema. Y es una excepción, una situación peculiar que va a pervivir hasta el siglo XIX, hasta la desamortización de la década de 1830, que acabará, eso sí, con esta excepción. Ambos, el tenente y el coto de Valdedios desde el año 1200, constituían un poco esa situación previa a la fundación y dibujaban un poco la tierra de Maliayo y sus hitos fundamentales. Uno en el fondo del río, del valle, de lo que es el Valle de Valdedios, otro en un tramo medio, en el Picu Castillo de Cazanes, al otro lado del puente de Buetes. Y es verdad que registramos un intento en época de Alfonso IX de poblar urbanamente el territorio. ¿Sobre dónde? Sobre un viejo territorio, un viejo puerto llamado San Salvador de Puerto, que seguramente se situaba en la zona de Rodiles, en esta desembocadura de la ría, que por lo tanto vemos como 3 puntos de este eje que aglutinaban el control. Aquí, en San Salvador de Puerto, Alfonso IX va a intentar fundar de algún modo una localidad a la cual le da una serie de privilegios, sobre todo exenciones fiscales, que no obstante no van a tener un verdadero desarrollo. Y la prueba es que hoy en día no existe una gran población en este entorno de la rasa costera en Selorio. Entre otras cosas, porque coincide en el tiempo, en esa primera mitad del siglo XIII, que es el momento de desarrollo en la orilla contraria del lugar de Tazones, esa vieja, seguramente, estatio o estación de época romana, de la navegación atlántica romana, y que especialmente por una familia radicada en la zona, que eran los de Villar, en la zona justo donde está el faro de Tazones hoy en día, ahí radicados, y además el interés del monasterio de San Vicente de Oviedo, que tiene muchas propiedades en la zona de Tazones en estos momentos, pues van a potenciarlo como puerto principal o puerto sobre todo pesquero de esta zona litoral villaviciosina. Esto va a hacer que fracase en cierta medida y decaiga la importancia de ese San Salvador de Puerto situado en la orilla contraria. Así, por lo tanto, con este dibujo, aquí evidentemente muy avanzado en época de Pedro Teixeira, en la descripción de la costa, pero este era el momento, la foto fija que hacia 1270 teníamos cuando el rey Alfonso X va a protagonizar la ruptura o el nuevo punto, un momento en el cual se va a implantar un nuevo centro urbano y por lo tanto una nueva administración en la zona. En primer lugar, desde este momento se advierte cómo poco a poco, ya en las décadas previas, la población de la zona, al margen del tenente, se venía un poco organizando y desarrollando alguna tímida institución a nivel local y colectivo de aglutinamiento. Es decir, aparecen menciones a algunas asambleas locales que empiezan poco a poco a asumir labores políticas o judiciales. Encontramos algunos jueces del rey y algunos hombres buenos que se reúnen en concejo o incluso en concejo grande juzgando, es decir, haciendo algunas labores jurídicas que serían propias del tenente, pero están al margen de él. Además, estas asambleas comunitarias, cuya base tendría que ser la propia población maliayesa, en ocasiones se dedican a sancionar, a dar legitimidad a algunos actos y a algunos documentos. Es decir, algunos asuntos, algunas compraventas, por ejemplo, los vemos sancionadas porque se leen públicamente en estos concejos o el propio concejo de estas asambleas protourbanas están dando fe, validando esos actos jurídicos.
Pues bien, este protoconcejo maliallés, al margen del tenente y previo al establecimiento de la sede urbana, es posiblemente el que esté detrás de la propia fundación urbana de la villa. Puede ser, y es muy probable, que de una de estas asambleas partiera la iniciativa de pedirle a Alfonso X, que llevaba unos años ya haciendo fundaciones en Asturias, como hemos visto y como tuvimos la oportunidad de ver con la conferencia de María Álvarez, pues será de esa asamblea o reunión, al margen, ya digo, de los tenentes Queixal, quienes manden un personero, un representante, que acuda a la corte del rey, en este caso se encontrará en la ciudad vasca de Vitoria, y le soliciten formalmente, en nombre de los habitantes de la tierra de Maliallo, la merced, el privilegio de constituir, de fundar una villa en el territorio de Villaviciosa. Algo a lo que no será el empuje el empuje de otras parentelas con creciente poderío patrimonial y dispuestas a competir por el poder político. Es decir, el tenente y la familia Queixal había acumulado durante el siglo precedente todo el poder, muchos bienes e incluso las labores de gobierno en el territorio maliallés, pero habían surgido nuevas familias que también querían gozar de esos aparato de gobierno y de esas prerrogativas a la vez de muchas propiedades. Familias adineradas, magnates importantes, que por lo tanto se situaban como rivales de los Queixal. Tenemos localizado, ya hablé antes de ello, a los Villar Amandi, porque tienen propiedades en ambos sitios, en Tazones y en Amandi, y especialmente a la que conocemos, que será verdaderamente importante en la fundación, que serán los Busto. Esta parentela, la familia de los Busto, de origen posiblemente llanisco o por lo menos del oriente de Asturias, y emparentado con la familia Aguilar de esta zona, pues arraigarán a lo largo de este siglo previo a la fundación, especialmente en esta aldea, en esta parroquia villaviciosina de El Busto. Y a partir de allí acumularán bastante poder y serán posiblemente uno de los que promuevan estas asambleas, estos pequeños concilios a los cuales hacía referencia yo antes. Especialmente Suero Alfonso Beltrán y el que ven aquí marcado, Alfonso Pérez del Busto. Alfonso Pérez del Busto, hijo de Suero Alfonso Beltrán, va a ser precisamente el individuo que esta asamblea, estos hombres buenos de Maliallo que se han reunido para pedir carta de población al rey, envíen en su nombre a hablar con el rey. Alfonso Pérez del Busto es el hijo de esta parentela pujante y es quien va a ejercer de embajador ante el rey. Y se presenta ese 17 de octubre del año 1270 en la ciudad de Vitoria, pidiéndole al rey Alfonso X, que se digne fundar una villa en la tierra de Maliallo, porque los hombres buenos, los hombres de esta zona, quieren y solicitan esta fundación. El rey, Alfonso X, vio la oportunidad de llevar a cabo su proyecto con una nueva fundación que le venían a pedir los propios habitantes de la zona. Es algo que es común, no es algo solo exclusivo de Villaviciosa, pero evidentemente el rey Alfonso X decide satisfacer esta petición y les concede ese privilegio. Precisamente por una de las copias de la Carta Puebla, conservada al efecto, sabemos de este individuo y su parentela y la importancia que tuvo en la fundación, en el proceso fundacional. Algo que va a traer consigo el ascenso de la familia Busto y el retroceso de la familia Queixal. En todo caso, sea como sea, procedentes de esta familia importante, los Busto van a ocupar desde este momento importantes responsabilidades en el territorio maliallés, desplazando completamente a los Queixal como primera familia del concejo. Desde este momento en adelante, no va a ser extraño que encontremos a miembros de esta parentela de los Busto ostentando cargos de importancia y, por supuesto, una relevante posición social en el concejo de Villaviciosa. Van a ser jueces, alcaldes, personeros, escribanos del número y la polidad, que viene a ser algo así como el secretario del ayuntamiento, recaudadores de los diezmos de la mar, que es el recaudador de los impuestos al comercio, y además los Bustos son el origen de no pocas familias preeminentes de la Villaviciosa moderna.
los Sevilla, los Valdés, los Cabanilles, de algún modo derivan de estos Busto. Esto coincide en el tiempo con el desvanecimiento absoluto de la familia Quesal, desaparece todo rastro. Y lo planteamos en su momento como una hipótesis y Miguel Calleja, gracias a sus investigaciones, ha conseguido corroborar lo que en su momento planteé. Los Quesal, de hecho, son parte de esa nobleza rebelde a Alfonso X, que participa en la rebelión de 1272, contraria al rey, porque ha visto lesionados sus derechos al serle arrebatada la tenencia de la tierra. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, a partir de que Alfonso X conceda el privilegio fundacional a la villa, se deshace la antigua institución de gobierno del territorio y su legitimidad se traspasa a la nueva villa. Desaparece la tenencia. El nuevo tenente es la villa y, por lo tanto, va a ser ella la que ostente las labores y los cargos de gobierno. Así, por lo tanto, la fundación de la villa y la concesión del privilegio en 1270 tienen una doble explicación. Por un lado, algo externo, como es el rey y su programa repoblador, pero por otro lado también esa propia evolución interna de la sociedad local que exige cambios en su estructura político-administrativa y socioeconómica. Es decir, la sociedad ha evolucionado y ya tiene una capacidad de autorrepresentación, la aparición de diferentes familias que pugnan por ese protagonismo en el poder. Entonces, bueno, esa maduración de la sociedad ha explicado también esa petición al rey y, por lo tanto, la posterior concesión. ¿El resultado cuál es? Lo conocemos, lo estamos celebrando precisamente este año. Esa concesión, el 17 de octubre de 1270, de la Carta Puebla. Esa Carta Puebla que conservamos no en su forma original, sino a través de varias copias modernas y varias transcripciones, pero que esa embajada de Alfonso Pérez del Busto a Vitoria consiguió. No se trata de lo que estrictamente se denomina un fuero, debido a que no es un ordenamiento jurídico, no son leyes en las que se muestren articulados preceptos u ordenanzas que tendrán que cumplirse. Se trata de un privilegio en el cual el monarca concede una jurisdicción a sus habitantes, en este caso a través de la Puebla, ordenando cómo ha de llevarse la población, cómo ha de realizarse ese acto de poblar, de crear una puebla, y otorgándoles, eso sí, una serie de privilegios y exenciones, especialmente financieras o fiscales, a la vez que establece los deberes que conlleva, porque esto es una relación de obligaciones y privilegios. Es un privilegio que emana directamente del rey y tiene por destinatario directo a la colectividad de los habitantes de la tierra de Maliayo, a esos hombres buenos que se han reunido en asamblea y han elevado al monarca la súplica. Y este, como una donación graciosa que podía conceder o no, les hace bien y merced, como dice el documento, y les concede ese privilegio. Tiene, como la mayoría de las nuevas poblaciones del litoral norte peninsular, de esa periferia norteña, una proyección demográfica y espacial muy concreta y definida. Es decir, se limita, de algún modo, a los pobladores de la comarca maliayesa. No busca atraer población de más allá. Realmente lo que está intentando es articular una población que ya existe y la quiere ordenar de una manera nueva, novedosa, a través de la fundación de un núcleo fuerte que organice todo ese distrito de la tierra de Maliayo. Tampoco busca la inclusión de extranjeros, por ejemplo, no es un fuero abiertamente pensado para que se vengan a vivir, se avecinen en la nueva villa gente de fuera, ni de fuera de la comarca maliayesa, ni siquiera fuera de Asturias o de más allá. Van a existir casos y evidentemente se avecinarán extranjeros o forasteros, pero en principio no está pensado para ello. El documento de 1270 va a constituir el instrumento fundacional y el ordenamiento jurídico local básico de lo que entonces, desde ese momento, va a ser la Puebla de Maliayo y desde el siglo XIV conocemos como Villaviciosa. Respecto a su contenido, no es en absoluto original, coincide prácticamente, incluso casi palabra por palabra, salvo lo que atañe especialmente a la comarca maliayesa, a otros textos asturianos y hasta cantábricos del momento. Es decir, el rey aplica un formulario que se conoce y es efectivo en otros lugares. ¿Qué elementos tiene? Pues un preámbulo en el cual se explican esas circunstancias. Lo que acabamos de ver, esa petición al rey por parte de los habitantes de la tierra a través de ese personero. A continuación, la generosa donación por parte del rey de todos los realengos y derechos que tiene en la comarca. Es decir, el rey da lo que tiene.
lo que ya no le pertenece porque no sea del realengo, véase el coto de Valdedios que veíamos antes, pues no puede darlo. Por eso el coto de Valdedios va a quedar como una isla dentro del territorio municipal de Villaviciosa. A continuación, se ordena la decisión fundacional y se fija el lugar en el cual se va a asentar el nuevo núcleo urbano. El rey, en la carta, inicialmente va a decir que tiene que constituirse en el vado de Buetes, en el puente, en el paso de ese río, en el cual termina la ría de Villaviciosa, o empieza, según se mire, y que constituye ese vado de Huetes. Veremos ahora qué ocurre con él. Y, bueno, una concesión del privilegio de celebrar mercado, por ejemplo, semanalmente, que en el caso de Villaviciosa va a ser necesariamente el miércoles. Todavía pervive ese calendario en las villas asturianas y en concreto en Villaviciosa, y, por supuesto, garantizando el libre tráfico de mercancías y personas a este mercado. A la vez, se le va a decir en este documento que la gente que venga a poblar Villaviciosa, los nuevos vecinos de Villaviciosa, para juzgarse, van a utilizar una ley especial, una ley que no viene incluida en el texto porque es muy breve, pero se remite a él. Se les dice, a partir de ahora os vais a juzgar por el fuero de Benavente, que es un sistema conocido y que se había aprobado, y pretende un poco unificar todas las villas asturianas con este fuero particular. Solo Oviedo y Avilés tienen un fuero diferente. Se le dona a la villa la circunscripción rural, el alfoz que va a tener y que va a ejercer el gobierno. Es decir, ese territorio, esa vieja tierra de Maliayo, en este caso coinciden perfectamente los límites de una y otra, no siempre es así, pero en el caso de Villaviciosa sí, sobre el cual va a ejercer ese gobierno. Y lo hace con precisas referencias geográficas que vamos a ver cómo nos permiten reconstruir su alfoz. Por supuesto, como decía, las obligaciones a cambio. Se establece un impuesto, un censo anual que los pobladores de la villa, los nuevos vecinos, van a tener que pagar a su señor, en este caso al rey, que se fija en este momento en 600 maravedíes que hay que pagar en 2 plazos. Se supone que esto se repartiría entre todos los pobladores y, bueno, cómo se va a establecer. A la vez también aquel sueldo que puede ser para el merino, para el representante del rey en la tierra, que va a ser de 100 sueldos. Y en contraprestación se le exime a esta población de una serie de tributos y prestaciones que hasta ahora se pagaban al tenente, especialmente aquellos que podían ser los malos fueros, que se llamaban, ¿no? Una serie de cargas de algún modo ominosas que podían ser pues una especie de impuestos de sucesiones en la época o una tasa para poder casarse. En este caso se sitúa o se establece esa excepción para los pobladores, los vecinos de Villaviciosa, de Maliayo, exceptuando los de Moneda y Hueste, que son 2 tipos fiscales específicos, aquella vez que tuvieran que producirse. Entonces, claro, esto es todo un acto jurídico que trastoca completamente la oficialidad del momento, la institución. Eso explica también que, bueno, que los Quesal quisieran rebelarse por haber perdido todos sus privilegios. De golpe se veían de la noche a la mañana privados de su principal cargo político, gracias a esa donación de Alfonso X, que no duda en darle la forma más solemne. No lo conservamos por no conservar el documento oficial, pero sí que se ve perfectamente en estas 2 copias esa rueda de privilegio, del privilegio rodado, del cual seguramente Miguel Calleja Puerta habla más abundantemente y que explica la solemnidad y la gran importancia que tiene este documento, que se constituye un poco como ese acta fundacional de la villa a partir de 1270. A partir de ese momento, solo queda cumplir las órdenes del rey, es decir, fundar la Puebla. El rey ya lo había dicho, había ordenado fundar la Puebla de Maliayo, fijando un lugar establecido, que fagan ahí la villa. ¿Dónde? En el vado de Huetes. Ese lugar donde confluye un poco los cursos interiores de ríos que han venido a formar desde el Valle Valdedios y otros lugares. Ese río Valdedios, ese río de Linares, que acabará en la ría de Villaviciosa. Este puente, que hoy se corresponde con el que está un poco en la carretera de acceso a la villa. Ese puente de Buetes, que pervive hasta ahora, de algún modo, transformado, muy transformado, pero que era el paso principal de una ruta que recorría en sentido este-oeste la tierra. Y allí manda establecer el rey la villa.
es muy normal que el rey en muchos lugares lo haga. Seguramente, como lo hizo, asesorado por la gente por Alfonso Pérez del Busto, quizá, o algún otro que hubiera ido para allá. ¿Por qué? Porque el rey no ha estado nunca en Asturias, no conoce la zona. Y seguramente lo único que pide a cambio es que le digan un lugar que pertenece al realengo, que no sea de otra persona, porque se le puede ofender, vamos, va a haber que expropiarlo. Eso es un problema que precisamente tendrá Villaviciosa. ¿Por qué? Porque este lugar, además, que sustituye de algún modo el viejo castillo tenencial, no va a ser muy apto para la fundación de la villa. Alguien, ahora veremos quién, va a decidir que no es lo mejor. Seguramente sea una junquera, la humedad no permita lo mejor y por lo tanto se aleje un poco, se desobedezca la orden directa del rey de fundar en el vado de Buetes y se establecerá apenas medio kilómetro más hacia el interior en este lugar definitivo. Se desobedecerá, por lo tanto, como digo, al rey, esa orden directa del rey. Es que el vado de Buetes debía ser una junquera más o menos pantanosa, que sí, había un vado, un embarcadero y que podría haber sido un lugar muy bueno para fundar una puebla. De hecho, hay ejemplos de villas en puentes, como pueden ser Pontevedra o Puente de Hume en Galicia, que, bueno, son verdaderamente brillantes. Pero aquí alguien, ahora veremos quién, decide que no es el mejor lugar para ello y decide trasladarlo unos metros hacia el interior. ¿Quién está detrás de esa decisión? Pues bueno, una persona verdaderamente técnica. Un ingeniero, podríamos decir, una mezcla de ingeniero, de jurista, de agrimensor, que sabe fundar, que está al servicio del rey. Lo conocemos por los documentos posteriores, pero conocemos hasta su nombre. Este tal Peires d'Ahor, aquí lo vemos en varios documentos de la Catedral de Oviedo y del Archivo Municipal de Oviedo, lo tenemos en esta zona. Don Pere d'Ahor se presenta como un hombre de confianza del rey, es el hombre del rey y tiene, y lo conocemos en varias actuaciones en la época, sirviendo a Alfonso X precisamente en tareas urbanísticas relacionadas con el programa fundador de Alfonso X. En Oviedo, en Sariego, problemas sobre todo de índole urbanístico, desde el punto de vista constructivo, ingenieril, pero también desde el punto de vista jurídico. Y este Pere d'Ahor es el que parece ser que va a departir, es el departidor, quien va a repartir, a hacer lotes y a establecer esta villa a unos lugares del sitio donde tenía que estar. Digo que tiene que ser una persona que conoce su oficio, no es cualquiera, es un técnico, realmente sabe. Esa persona además ejemplifica muy bien esa doble faceta jurídica y constructiva de derecho y de ingeniería que tiene el proceso repoblador en la Edad Media. No es usual que se conozca normalmente quién hace estas labores, en el caso de las fundaciones de villas nuevas. Sin embargo, por casualidades de la documentación, en el caso de Villaviciosa lo conocemos. Hablamos y sabemos quién es Pérez d'Ahor y qué función hizo. Fue ese departidor que decidió sobre el lienzo en blanco de la llanada mariallesa, al fondo de su río, desarrollar plenamente ese oficio de urbanista y hacer la puebla. Fue quien hizo la puebla. La hizo a unos metros, como ven, del propio puente donde le había ordenado el rey, también sobre el camino, y fue seguramente él quien lotificó, quien hizo lotes y repartió entre los pobladores, más o menos equitativamente o como le correspondiera a cada poblador, esos primitivos solares de lo que va a ser la villa. Seguramente él fue también quien decidió que la villa tuviera este trazado en forma de óvalo, de algún modo también forzado por la orografía del terreno, no tanto la orografía, sino la hidrografía, es decir, el arroyo de la Ballera, toda esa zona del Pelambre, que le da una forma redonda por esa zona, pero que también demuestra cierta voluntad, es decir, esa zona, se puede ver muy bien en el suelo de la villa, es perfectamente plana y podría haberse dibujado una villa de cualquier manera. Si se decide hacer así, a lo largo del camino con forma ovoide, es precisamente porque es llamémoslo capricho, es la decisión técnica de este individuo, de Pere d'Ahor, que va a ser quien organice esta fundación. Esta fundación desde el punto de vista material, porque realmente tiene esta labor de urbanista, de jurista y de repartidor de la nueva villa, de dibujo de sus límites de lo que va a ser su muralla, que pervivirá hasta el siglo XIX. Queda un pedazo
afortunadamente conservado, aunque no muy bien, en la Plaza del Exceomo, en la parte sur de la villa, en esta zona precisamente, y esperemos que seguramente pueden aparecer en muchos más lugares, como es la cimentación de todos los palacios que dan al ancho, pues perfectamente se podría ver la cimentación en esos muros que dan al parque y al aparcamiento del Pelambre. Si uno coge el plano actualmente de Villaviciosa, incluso en el dibujo de las calles se ve el rastro de esa memoria topográfica, de esa forma urbana en forma de óvalo de la Villaviciosa medieval. Junto a ese callejero y a esa forma urbana marcada por la muralla, el gran elemento también hoy perviviente de la fábrica medieval de la Villaviciosa, fundada en 1270, es sin duda la iglesia de Santa María de la Oliva, o Santa María del Concejo, como se conocía durante esta época, en la plaza septentrional abierta en el lado norte de la villa. Es una iglesia que debió ser construida al poco de la construcción, de la erección de la villa, como ya tuvo ocasión de exponer en su maravillosa ponencia Isabel Ruiz de la Peña González. Sin embargo, en el proceso fundacional de Villaviciosa, esta nueva institución, la parroquia urbana, que se va a corresponder en principio con los límites geográficos que marca la muralla, va a traer consigo problemas. Unos problemas de tipo organizativo al irrumpir una nueva feligresía creada completamente ex novo en medio de un mapa parroquial que ya existía, ya estaba repartido de antes. Es decir, desde hacía décadas, posiblemente siglos, el territorio de Villaviciosa se había dividido, como todos los territorios de la Asturias medieval, en diferentes feligresías, en diferentes parroquias que marcaban de algún modo la organización de la sociedad rural asturiana. En este caso, aparte de ser también una organización de tipo religioso, lo era de tipo también civil, es decir, la célula básica de división de la sociedad era por feligresías, por parroquias, y así era también el caso del maliallo preurbano. ¿Qué es lo que ocurrió? Que con la introducción de un nuevo elemento, de repente una nueva parroquia urbana, con esta fundación de 1270, el mapa parroquial tradicional se veía de repente adulterado, de algún modo transformado, y podían surgir problemas. Por esa razón, en el año 1277, especialmente debido a los problemas que esta irrupción de la nueva parroquia de Villaviciosa, la que ven ustedes aquí marcada con el número 2, irrumpía en la geografía de la zona más cercana, evidentemente de Cazanes, Amandi, Fuentes y especialmente San Vicente de la Palma. Al llegar a una nueva parroquia, el mapa parroquial se transformaba. El mapa parroquial y lo que implicaba este distrito, esta división de distritos, por ejemplo, a nivel del pago de diezmos, resultaba una necesidad el reorganizarlo. Por eso ya digo que en el año 1277, el año apenas 7 años después de la fundación, el obispo de Oviedo, don Frédolo, va a advertir a aquellos hombres y mujeres que, pese a ser moradores en la nueva villa, trabajaban las tierras cercanas, especialmente en la collación de San Juan de Amandi, ordenándoles que siguieran rindiendo cuentas y cumpliendo con sus deberes piadosos en la campana de Amandi, es decir, bajo la feligresía de Amandi, de tal manera que no pudieran eludir sus obligaciones piadosas ni el pago de los diezmos. Era una forma de organizar el nuevo mapa de feligresías, aunque esto acabará trayendo, con el paso del tiempo, la desaparición en la práctica de la parroquia de La Palma. Es verdad que hoy en día se puede ver así, y aunque se haya trasladado el templo parroquial y esté ahora en el antiguo convento de los franciscanos, la parroquia de Santa María de Concejo, Santa María de la Oliva, es la principal en la villa. Y esto es así desde la fundación, lógicamente, de 1270 de la Puebla de Maliallo. Pero un segundo conflicto, quizá más importante, por lo que podía haber traído consigo, dado que en un caso similar como fue el de la Puebla de Sariego, acabó trayendo consigo, vamos, derivando en el aborto de este intento poblacional, fue el problema que tuvieron los próximos habitantes de esa villa recién fundada en 1270 con los monasterios de San Pelayo y Valdedios. Y es que lo habíamos dejado un poco en suspenso,
pero la decisión que había tomado Pere Daor de desobedecer el mandato del rey y no levantar su nueva villa sobre el vado de Buetes, trajo consigo ocupar una zona nueva. Es decir, sabemos que el vado de Buetes debía ser del rey, era su realengo y por lo tanto no hubiera habido problema desde el punto de vista fiscal ni de la propiedad en levantar ahí la nueva villa. Sin embargo, al trasladarlo, al hacerlo a apenas 500 metros, es verdad que se ocupaban nuevas tierras. Y esas tierras, el problema es que dependían de alguien. Seguramente era una tierra vacía, eran tierras de labor, es lo que entendemos según la documentación, pero resulta que eran tierras precisamente pertenecientes al monasterio de San Pelayo de Oviedo y al monasterio de Santa María de Valdedios. Y, lógicamente, a unos años de la fundación, en 1278, apenas 8 años después, ya digo, hay un pleito en el cual ambos monasterios le demandan al rey que se les ha expropiado de buenas a primeras, digamos, ese lugar, el lugar donde al final decidieron poner o levantar la Puebla de Maliayo y que por lo tanto debían de algún modo satisfacer esta expropiación. No fuera a ser que diera al traste con las propiedades. Se le había de repente quitado a estos monasterios unas propiedades suyas para establecer una villa. Por eso, por esa razón, se hace una pesquisa. El propio Alfonso X organiza o manda a organizar, formar una comisión que integrarían oficiales de algunas de las pueblas asturianas ya fundadas, especialmente de la Puebla de Tineo, de la Puebla de Colunga, un notario de Oviedo y un vecino de Avilés, que realizaron las investigaciones necesarias para, personándose en marzo de 1278, allí llegar a la conclusión de que este heredamiento, esta zona de emplazamiento definitivo de la Puebla, que efectivamente pertenecía a estos dos cenobios, pues rendía una cantidad de 600 maravedíes que será entregada o será de algún modo satisfecha a los monasterios por parte de los propios vecinos de la villa como parte de ese canon que debían pagar al rey. Esto, no obstante, debió ser un pleito bastante largo porque durante más de 30 años hay problemas documentales y se traslada repetidamente la sentencia y el mandato. Entonces debió ser un problema que tuvo que solucionar o que le debió traer consigo bastantes quebraderos de cabeza a la Puebla de Maliayo, a la joven Puebla recién fundada. Un último problema que sí que tuvo que hacer frente en 1284 fue esa avenencia que tuvo que hacer el nuevo concejo, el jovencísimo concejo de la Puebla de Maliayo, con el monasterio de San Vicente de Oviedo, que era propietario de buena parte de lo que rendía de los beneficios sacados por la pesca de la ballena, la caza de la ballena, a través sobre todo del puerto de Tazones, que era donde tenía esos principales intereses el cenobio vicentino. Claro, como en la Carta Puebla el rey le había cedido a la nueva villa todo el aprovechamiento de los montes, de los pastos, de los ríos, pero también del mar, que correspondía a esa franja de costa, pues hubo que repartir con los poderes ya establecidos. En este caso, con el monasterio de San Vicente de Oviedo, como digo, y específicamente acerca de la caza de la ballena, uno de los negocios más lucrativos de la Edad Media para estas pueblas costeras. En todo caso, estos pequeños conflictos, estas avenencias que se tienen que resolver con la diócesis de Oviedo, con los monasterios de San Pelayo de Oviedo y de Santa María de Valdedios y con el monasterio de San Vicente de Oviedo, por estas diferentes razones, no solo no enturbian, sino que permitieron que la Puebla de Maliayo arraigase fuertemente. De hecho, en todos estos pleitos, ambas partes se respetan como instituciones sujetos de derecho y se ve desde ese primer momento, apenas unos años de la fundación, la verdadera personalidad jurídica que tiene esta joven Puebla. Apenas en unos años ha tenido que hacer frente a estos problemas saliendo airoso de ellos, en el sentido de que evidentemente ha tenido que establecerse una serie de compensaciones o de organizaciones para
controlar bien la administración de la zona, pero realmente todos estos pleitos fortalecen la existencia de la Puebla de Maliayo desde muy temprano. En apenas unos años se ve que esta villa, quizá apadrinada por esa familia de los Busto, de algún modo, tiene verdadero peso, tiene un camino por delante muy, muy importante. Es capaz, aquí lo ven, desde ese centro de la comarca, marcado en morado con esta estrella, aglutinar, controlar y gobernar bastante bien un término municipal, un alfoz, que ya desde la propia carta de fundación de 1270 viene delimitado y que, como ven, prácticamente se corresponde con el actual término municipal. Apenas ha cambiado. Sigue siendo igual de útil esta división administrativa, con los mismos límites, con Gijón, con Vimenes, con Nava, con Colunga, con Cabranes, esta división territorial que hace que todo este territorio, los 300 kilómetros cuadrados, más o menos, sean gobernados muy eficientemente desde la Puebla, desde la capital, desde esa villa que a partir del siglo XIV se va a llamar de Villaviciosa. Un gobierno verdaderamente independiente, en el sentido de que es un gobierno colectivo, un gobierno con sus cargos, con sus sucesivas personalidades al frente de un aparato de gobierno, una serie de oficios concejiles que vemos en la documentación cómo se van sucediendo. Tal vez, sin ninguna duda, el propio edificio que decía antes de Santa María de la Oliva, de Santa María de Concejo, sea el más representativo de esa villa medieval, de esa nueva Puebla, de esa nueva realidad política, jurídica, urbana y en el fondo social que había surgido en 1270. En su pórtico, hoy desgraciadamente se ha perdido, aunque siguen visibles en la fachada, bueno, en las paredes de la iglesia, esos merlones donde irían las vigas de aquel pórtico que le daría un aspecto similar a iglesias muy conocidas también, como puede ser San Juan de Amandi. Pues en ese pórtico se celebraban esas elecciones cada 24 de junio, por San Juan de Junio, que marcaron el devenir político de la villa de Villaviciosa durante esos siglos finales de la Edad Media. Esa transformación, ese cambio, esa nueva villa, como digo, esos nuevos paradigmas que habían traído consigo las actuaciones, por un lado, del rey Alfonso X, pero por otro, de esa población local de Villaviciosa, de esa tierra de Maliayo, tierra antigua, que había ido madurando políticamente, había ido desarrollando sus propias formas de representatividad y tal vez al calor de algunas disputas familiares, en este caso los Queixal y los Busto, fue capaz de demandar al rey una transformación, unos cambios que trajeron consigo en 1270 esa donación, ese privilegio de la Carta Puebla, que en el fondo vino a transformar completamente el paisaje y sobre todo la sociedad de la zona de Maliayo. Desde ese momento, desde 1270, la vieja tierra de Maliayo se convertía ahora en el alfoz de la Puebla de Maliayo que gobernaba este amplio territorio. Se transformaba, llegaban nuevos tiempos y en el fondo de aquellos años, de aquel año 1270 y la superación de esos primeros conflictos, de la erección material de la propia villa por parte de ese departidor y toda esa sociedad de la zona que vino a poblarlo, viene la Villa Viciosa que conocemos hoy. Ese nombre, ese topónimo que significa Villa Rica, Villa Fértil, que a partir de 1234 más o menos perdón, 1334 empieza a utilizarse para designar esta nueva realidad que había transformado el territorio. Ese cambio de nombre es el último paso. Se había dejado ya atrás esa tierra de Maliayo para convertirse en el concejo o en la villa de Villaviciosa y su alfoz. De algún modo, de aquel 1270 queda memoria, queda mucho conocido, queda más por conocer también. Y este año 2020, aunque haya sido en medio de estas circunstancias un tanto negativas, se ha intentado celebrar y espero que esta pequeña charla haya servido para poner un poco de luz y sobre todo
quizá despertar todavía más preguntas de las que hubiese habido al principio. Por esa razón, de verdad, quisiera despedirme, sin abusar más de su paciencia, agradeciendo la que han tenido acompañándome estas horas o esta hora larga de conferencias sobre la Villaviciosa bajo medieval, y reiterando el agradecimiento a todos aquellos responsables de estas celebraciones y que hayan querido contar conmigo para ello. Ha sido un verdadero honor al que espero haber correspondido convenientemente. Así que de todo corazón, muchas gracias. Y sobre todo, aprovechando el cumpleaños, muchas felicidades Villaviciosa por estos 750 años de vida urbana, que sean los 750 primeros de muchos que queden por delante. Muchas gracias.